La contabilidad administrativa es la que se encarga de la gestión de la información financiera y estratégica necesaria para planear, organizar, evaluar, controlar el desempeño de la organización, procurando la asignación óptima de los recursos y aportando información útil para la toma de decisiones. Y la contabilidad de costos se define como un subsistema que aporta información para el cálculo de los costos de un producto o de un servicio y establecer la rentabilidad obtenida para ejercer un control sobre las operaciones. Entonces digamos que ahí tenemos dos definiciones básicas de lo que es la contabilidad y lo que es la contabilidad de costos. El sistema de costos es un subsistema, es una parte del sistema de información financiero de las entidades o de las organizaciones. Los sistemas de información financiero pues son aquellos que nos permiten o que nos dan cuenta de la realidad económica y financiera de una organización. Eso es el valor de los recursos que emplea, cómo los financia y los resultados que se obtienen a partir de eso. En términos contables, existen dos tipos de subsistemas de información contable y financiera. El primero es el que se llama la contabilidad financiera, que es lo que se conoce como la contabilidad para los clientes externos. Es la contabilidad mediante la cual se rinden cuentas, es mediante la cual la organización revela su información financiera. ¿Para quiénes? Para las autoridades, para los entes de control, para la DIAN, para los bancos, para los socios. Es la forma como se presenta la información financiera hacia afuera de la organización. Esa es la contabilidad financiera. Y por otra parte, tenemos la contabilidad de costos, que es la contabilidad interna de la organización. Es la que se encarga de dar cuenta de cómo se relacionan los recursos al interior de la contabilidad. Entonces entendemos que el sistema de contabilidad de costos es un subsistema de la contabilidad, ¿cierto? Estas dos cosas, la contabilidad financiera y la contabilidad de costos, pues dan origen a una cosa que se llama la contabilidad directiva o el sistema de información financiera de la organización. ¿Qué pasa en las organizaciones? Dependiendo de cómo esté estructurado ese sistema de información financiera, esto puede presentarse en dos subsistemas aparte, por un lado la contabilidad financiera y por otro lado la contabilidad de costos. Cuando eso sucede lo llamamos dualismo. Hay dos sistemas de información financiera, uno contabilidad financiera y otro contabilidad de costos, o cuando esto está unificado en un solo sistema de información. ¿De qué va a depender que una organización escoja tener dos sistemas de información separados o uno solo? Va a depender de las características propias del sector o de la industria, del tamaño de la organización, de la actividad que haga, del grado de madurez de sus sistemas de información. Entonces digamos que aquí no hay un lineamiento estándar que diga que esto tiene que ser de tal manera, que tiene que ser en dos sistemas de información separados o que tiene que ser en uno solo. Lo que nos ha mostrado la experiencia es que en los hospitales, por el tamaño de la organización, por el tipo de operaciones que hace, por la estructura de la organización, lo recomendable es que esto obedezca a un solo sistema de información, o sea que estos dos datos se manejen en un mismo sistema de información. Cuando decimos que estamos hablando de un sistema de información, tenemos que entender que un sistema no es un software. Un sistema de información es un conjunto de recursos que se disponen o que se organizan para producir algo, ¿cierto? En este caso, si estamos hablando de un sistema de información gerencial, es el conjunto de recursos que se organizan en la entidad o en la empresa para generar información para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces el sistema de costos es un sistema de información gerencial. ¿Qué hace parte del sistema de costos? Las personas, quienes son los que originan el costo, pero son quienes gestionan la información también. La información como tal, que es la que alimenta nuestro sistema de información. Los métodos, o sea, la metodología de costeo. Los procedimientos entendidos como la forma como se aplica la metodología
a una entidad específica. Entonces, aquí, en esta relación, es donde un método que es de aplicación general, a través o a partir de unos procedimientos, lo adaptamos o lo aplicamos a un caso específico, como es el de cada una de las IPS o de los clientes, ¿cierto? También entonces dentro de los recursos o de los elementos que integran el sistema de costos están los equipos de cómputo, que son mediante los cuales hacemos los cálculos, y el software. Estas dos últimas son herramientas de trabajo, ¿sí? Que pueden estar disponibles en mayor o menor cantidad. Si falta alguno de los elementos, pues no quiere decir que no haya sistema de información. Entonces aquí con esto lo que llamamos la atención es que no podemos circunscribir la definición de sistema de costos al componente de software, que es un error común que se comete. Cuando decimos sistema de costos, pensamos en un programa, ¿sí? El sistema de costos es todo esto, incluyendo las personas de la organización. Todo para generar información para la toma de decisiones. Entonces, estamos diciendo que el sistema de costos es el conjunto de metodologías, modelos o procedimientos contables y administrativos que se llevan a cabo con el fin de determinar el costo o el valor de los diferentes objetos de costo. ¿Qué es un objeto de costo? Pues como su nombre lo indica, es lo que yo voy a costear. Y el objeto de costos hace parte o se define en el diseño de cada uno de los sistemas de costos. Voy a poner un ejemplo. En este caso, en el caso de las empresas de salud, los objetos de costo son cada uno de los procedimientos en salud que se realizan en las IPS, ¿cierto? Pero yo podría decir que el objeto de costo también puede ser cada uno de los pacientes que atiendo. Y ahí lo que me interesa sería saber, o lo que me interesaría saber, es cuánto me cuesta atender cada paciente y no cuánto me cuesta cada una de las actividades que le hago al paciente. O yo puedo decir que el objeto de costos es cada EPS. Entonces ahí lo que estaría diciendo es cuánto me cuesta atender a una EPS y no cuánto me cuesta atender a cada. Entonces digamos que el objeto de costos se define, no hay un estándar que diga. En nuestra metodología, el objeto de costos es cada una de las actividades en salud. Esas actividades en salud están clasificadas en un listado único, que se llama la Clasificación Única de Procedimientos en Salud, o CUPS. ¿Qué características debe tener un sistema de costos? Entonces, el sistema de costos debe ser dinámico en la medida en que debe incorporar o reflejar los cambios que tenga la organización. Las organizaciones son sistemas abiertos que están en permanente cambio, se están adaptando a su entorno. En ese sentido, el sistema de costos debe tener la posibilidad de adaptarse también y de modificarse a los cambios que presente la empresa. Y con esto pongo un ejemplo. Resulta que hay una IPS que viene prestando servicios de consulta médica general, consulta de odontología y vacunación. Resulta que por alguna razón en el área de influencia de esa IPS se empezó a ver un problema de salud ocupacional y encontró una oportunidad de mercado prestando servicios de salud ocupacional. Hasta el momento no los prestaba y decide empezar a prestarlos. El sistema de costos debería poder incorporar esos nuevos servicios a su estructura y poder ajustarse a la nueva condición de la organización. Entonces eso es a lo que hace referencia la característica de ser dinámico. La segunda característica es que debe ser oportuno, en el sentido en que, como estamos hablando de información para la toma de decisiones, pues la información sirve en el momento oportuno, en el momento que es necesario. Entonces no podemos tener un sistema de costos que nos genere informes o resultados 3, 4 o 5 meses después de que sucedieron los hechos. Entonces esto debe ser lo más rápido posible. Cuando decimos lo más rápido posible, ¿cuál es la oportunidad más o menos aceptable en esto? Es que al siguiente mes yo ya tenga mi informe de costos. Entonces si yo estoy en el mes de febrero, lo importante es que en este mes de febrero yo tenga los resultados del mes inmediatamente anterior, que es el mes de enero. Eso hace referencia a la oportunidad.
Confiabilidad en cuanto a que los resultados que se arrojan de allí sean veraces, sean confiables, que obedezcan a procedimientos y técnicas de cálculo comprobadas, sistemáticas, que arrojen resultados que reflejen la realidad económica de la organización y el valor de los recursos que se están empleando en cada uno de los objetos de costos. Y el último es que sea integral. Y cuando decimos integral, hacemos referencia a que hay que costear toda la organización. El sistema de costos no puede hacerse de manera parcial en una organización. ¿Por qué? Como decíamos al principio en la definición del subsistema de contabilidad de costos, es la parte de la contabilidad que se encarga de mirar hacia adentro de la organización, de cómo se relacionan los recursos al interior de la organización. Resulta que las organizaciones son una cadena de actividades, una serie de actividades que se van desarrollando secuencialmente para lograr un resultado específico. En este caso, en el caso de las IPS, el resultado es prestar servicios de salud. Para prestar un servicio de salud, por ejemplo, una consulta médica general, es necesario realizar unas actividades de salud, pero es necesario realizar unas actividades de soporte también. Entonces es necesario que haya una gestión contractual, es necesario que haya una administración, es necesario que haya un área de mantenimiento, es necesario que haya unos procesos financieros. Hay una cantidad de actividades de soporte que deben realizarse y que son necesarias para producir ese resultado final. Entonces, como costos, lo que mira es cuánto cuesta ese resultado final, es necesario incorporar la totalidad de los recursos. Entonces, cuando decimos que un sistema de costos debe ser integral, es que yo debo tener el costo de toda la organización, ¿cierto? Porque es necesario saber cuánto me cuestan todos los procesos de soporte para poder incorporarlos al costo del producto o del servicio.